si el presidente dice, yo quiero que me midan por mi lucha contra la pobreza, y terminado ese discurso, el primer índice que te da de tu año de gestión hace que hay 1,5 millones más de pobres, y te tiene que llamar a la reflexión. Yo le dije a los argentinos que me miden por la pobreza y hoy me está dando 1,5 millones más de pobres. Entonces, en su etapa de gestión, ¿no? Independientemente que el tema de la pobreza en la Argentina es un problema estructural que no sería un error imputarle solamente a este gobierno, pero teóricamente este gobierno llegó para cambiar para mejor. Ya a mí me parece innecesario, y creo que vos lo tenés claro, pero explicarle a la gente, la pobreza tiene dos grandes componentes. Un componente estructural, que es aquel que el abuelo fue pobre, el padre fue pobre, el hijo es pobre y probablemente el nieto siga siendo pobre, que tiene que ver con distintas estructuras, alimentación, sanidad, educación, oportunidades. Y el otro que es el tema de que 1,5 millones, que es pobreza coyuntural, entran a los niveles de pobreza porque se les cayó el poder adquisitivo por la inflación. Sí, y además, vuelvo a decir, ninguna circunstancia de este proyecto económico te hace indicar de que por esta vía la pobreza vaya a disminuir. Hay una concepción muy complicada. Vamos a un tema muy latente en lo que es el conflicto docente. Te doy un ejemplo. A mí me indignó el día viernes cuando escuché al ministro de la Provincia de Buenos Aires, Lacunza, hacer la conferencia de prensa, donde dice, le vamos a mejorar un punto en la oferta porque hemos conseguido el apoyo del gobierno nacional. Un punto en la oferta del proyecto de los docentes de la Provincia de Buenos Aires son 2.000 millones de pesos. Hasta eso las provincias le decían que se las arreglen solas. Entonces a la provincia de Salta dejó de llegar 230 millones de pesos porque le redujeron como el resto de la provincia el 25% del fondo compensador y le congelaron el fondo de incentivo docente. Entonces, ¿por qué para la provincia de Buenos Aires viene el auxilio del Estado Nacional y para el resto de las provincias no? Si realmente la lucha es contra los problemas estructurales del país, para disminuir la pobreza, en la Argentina hay que empezar de una vez por todas a aplicar criterios diferenciales. Esto de sálvese ustedes como puedan no rige en un país donde hay zonas como el NOA y el NEA que requieren asistencia diferencial hasta que los presidentes sucesivos en la Argentina no entiendan de que no se puede tratar como iguales a los que no son, pero en todo ámbito, desde lo que son políticas salariales, políticas de infraestructura, políticas productivas. No podemos hacer de la Argentina un sálvese quien pueda, arréglense ustedes como puedan, porque así la desigualdad o la pobreza no va a bajar nunca. Entonces, alguien tiene que pararse algún día y decir, ojo, bueno, ya ahora ya es tiempo de que las prioridades vayan a los lugares donde realmente tenemos que trabajar para que baje la pobreza, para que baje la desnutrición infantil, para que baje la mortalidad materna, la mortalidad infantil. O sea, no puede ser que las provincias por sí solas o con esfuerzos presupuestarios solos tengan que hacerse cargo para cumplir objetivos que el Estado Nacional debe cumplirla. Vos sabés que un dato interesante para ir cerrando esto de economía, hay una palabra que desapareció, a mí me llama mucho la atención. 2014 y 2015 era una constante en todos los titulares, estanflación. Estamos en estanflación desde hace mucho tiempo y nadie lo dice. Sí, bueno, a ver... Es estancamiento con inflación, le aclaramos técnicamente. Que es lo más complicado, porque a veces se da situación de inflación, pero con una economía en crecimiento, con lo cual los efectos de la inflación no se notan tanto. Igualmente yo no soy partidario, porque hay algunos que dicen, bueno, es preferible vivir con inflación, pero con crecimiento de la economía. Sí. Igualmente creo que a la larga, en esos modelos, te termina rebotando negativamente, se termina agotando. Yo creo que efectivamente hay que trabajar para la baja de la inflación. El problema es cuando se da en que tu objetivo de bajar la inflación no se da, pero a la vez no tenés crecimiento, que es lo que pasó el último año en la Argentina. En el último año en la Argentina tenés 40% de inflación y caída del Producto Bruto. Un cóctel realmente complicado del cual va a ser muy difícil salir. Si a eso le sumás que los primeros meses de este año no se dan la proyección de materia inflacionaria que vos tenías porque sigue la recesión, ese es el ministro de Economía de la Argentina no puede pararse a decir que terminó la recesión. Él declara eso y las dos primeras mediciones que hace CAME y el Observatorio PYME de la Unión Industrial te hacen caída de las ventas de un promedio del 3 y pico % y la inflación se dispara de vuelta en febrero. Entonces, por ahí es muy difícil hablar de estas cuestiones
pero son las que en el día a día, cuando los salarios no te alcanzan, cuando la gente ve que no le alcanza a fin de mes, cuando se dejaron de vender los productos primarios, cuando hay achique en la canasta alimentaria, o sea, la gente ha dejado de consumir alimentos. Hay cambio de hábitos de consumo. Entonces, cuando en un país merma el consumo de leche, carne y pan, algo grave está sucediendo. Entonces, no puede el gobierno... y esto ya no es una cuestión personalizada ni con Macri ni con Pro, sale de cualquier tipo de coyuntura político-electoral, tiene que ver con el concepto de gestión. Un gobierno no puede estar tan tranquilo cuando las cuestiones básicas en una sociedad se están alterando. Ojalá que cambie, ojalá que este gobierno se dé cuenta, rectifique rumbos, pero a mí lo que más me preocupa es si va a una protesta social, que después podemos discutir si los paros sirven o no sirven, si las movilizaciones son simpáticas o los dirigentes gremiales son buenos o malos. Pero si a una expresión tan importante en la calle, como se dio en la movilización de trabajadores docentes, el gobierno, la reacción que dice a nosotros no nos van a hacer cambiar la manera de gobernar o el proyecto, pues sí, bueno, acá estamos en una situación complicada, porque el gobierno se está encerrando cada vez en sí mismo.